Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pianista y compositor cubano Gabriel Urgell Reyes acaba de publicar nuevo álbum en el que explora las emociones humanas a través de las plantas, continuando por la senda trazada por su anterior trabajo Metaphor of Silence, metáfora del silencio. Para hablarnos de este nuevo doble álbum y de su brillante trayectoria como pianista, Gabriel Urgell Reyes ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por volver, como dice el tango. Gracias a ti. Perdona, he pronunciado Urgell y no Urgel, como dirías tú, porque tu familia es catalana, ¿no? Sí, hay una parte de la familia que es catalana, entonces Urgell es perfecto también. Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en La Habana en 1976, donde ya de muy pequeño, con apenas 4 o 5 años, empiezas a tocar el piano y la percusión, me contabas. Sí, hacíamos un poco de percusión cubana, pero el piano efectivamente es el eje central de la formación y de la proyección musical y artística. A menudo olvidamos que el piano finalmente es un instrumento de percusión, ¿no? Es un instrumento de cuerdas percutidas y efectivamente hay mucho que hacer. En la historia del desarrollo del instrumento hay muchos compositores que lo han utilizado de esa manera también, efectivamente. Has realizado una brillante carrera como pianista de concierto, especializado en clásicos latinoamericanos como Lecuona, Ginastera. Imagino que para eso hace falta mucho trabajo, ¿no? Muchas horas. Extremadamente mucho trabajo, porque sobre todo la dificultad principal es que son compositores que piensan el piano de una manera orquestal y también orquestal en lo que concierne los instrumentos latinoamericanos y también la orquesta, pero esas formaciones que pueden ser formaciones tradicionales que tienen otro tipo de instrumentos como las claves, etcétera, y que ellos imitan o que estilizan en sus obras, y efectivamente eso crea un entorno pianístico que no es simplemente el del piano, pero que necesita poder expresarse de otra manera. No es simplemente el sonido bonito del piano, hay otros relieves y otras energías a pasar. Porque a finales del siglo XIX la única manera de escuchar obras orquestales era a través del piano, ¿no? Sí. No había discos, no había internet, por supuesto, y pocas orquestas. Efectivamente. Y esto es el resultado a mi modo de ver, y por también los estudios que he hecho, que he podido hacer analíticos sobre todas estas obras, es una forma de evolución de lo que se llamó las reducciones para piano, lo que se llamaban las reducciones para piano, de obras orquestales, pero que van en el sentido de estilización de la música y de una concepción orquestal en el piano. No es simplemente la reducción, sino una verdadera concepción orquestal
dentro del instrumento. En Europa teníamos a Liszt y sus perífrasis, Que ¿no? hacía... Vas a venir a Europa precisamente, Gabriel, donde vas a continuar tus estudios en París, en la clase de Hervé Pillot, en el Conservatorio de París. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No estabais opuestos en vuestros caracteres latino y un poco francés? No, para nada. Hervé Pillot fue una puerta amplia, ancha, porque justamente él me impulsó siempre a mantener mi identidad y a explotar lo que yo también tenía, lo que traía y por supuesto, su influencia en mi manera de tocar es decisiva. Sobre todo en la música, en la interpretación de la música francesa, en las cosas que he podido hacer con la música de Bach, etc. Pero la influencia fue también en ese sentido, es decir, en el de guardar un espacio amplio para lo que yo traía y poder desarrollarlo después en mis producciones, como sucede ahora en Arboretum, por ejemplo. No es por casualidad que has grabado 2 álbumes dedicados a la obra para piano de Ginastera, el argentino. La música popular, el folclore no está muy lejos de Ginastera, ¿no? No, para nada. Es uno de los pilares esenciales de su producción, de hecho. Sí. Es cierto que has participado en masterclass hablando de folclore y de música popular con estrellas del jazz como Herbie Hancock o también George Benson. Sí, eso sucedió en La Habana, donde había un programa de intercambio con músicos internacionales y se invitaba cuando venían a hacer conciertos a estas grandes figuras y tuve la oportunidad efectivamente de compartir, de asistir a masterclasses con Herbie Hancock, con George Benson, que fue otra experiencia increíble, sobre todo en el sentido de esta mezcla que yo hago hoy en día de esos espacios clásicos y populares que para él fueron importantísimos porque su estrella, digamos, era justamente la guitarra clásica, esa manera de tocar y de embellecer el sonido de la guitarra y de lo que él hacía en música popular, pero por ejemplo, él decía, y finalmente encontré Segovia y fue una guía importantísima para él. Quizás en Estados Unidos, en América en general, se es mucho más abierto que aquí en Europa. Estamos mucho más aletargados por el peso de nuestra historia. No sé, tal vez, pero digamos que yo soy mitad europeo con la influencia de la parte de mi familia que es catalana. Y en realidad, efectivamente, si no hay una proposición, si no se da el paso de proponer justamente este tipo no es, yo no diría mezcla, es de resultado de fusión cultural. Efectivamente, las personas que están enfrente, los auditores, los críticos, no pueden tener acceso a una diversidad de expresión y entonces encontrar también las llaves para comprender los códigos que esa fusión aporta digamos, al espacio musical y artístico. Todos somos fruto de una mezcla de influencias, de orígenes. Es una riqueza eso, ¿no? Completamente. Sí.
Hace unos años viniste a presentar tu disco Metaphor of Silence, del que estábamos hablando, con el que has recibido incluso premios en Nueva York, Sí. premios de los labels independientes. Fue un giro radical en tu carrera, ¿no? Sobre todo fue una toma de acción. Es en esta parte de mi producción y de mi trabajo, que es la composición, simplemente, y de darla a conocer sin tener reservas sobre el hecho de mostrar que también hay esta parte de mi trabajo que existe y que debe ser dada a conocer, ¿por qué no? En el fondo el problema es de las tiendas de discos, ¿no? ¿En qué sección poner tu disco? ¿En el de clásica, en el de jazz, en el de pop? La verdad es que es complicado, efectivamente. Es un espacio musical que es más bien ecléctico y puede ser insertado en cualquiera de esos espacios porque responde a todas esas. No es una voluntad mía de hacerlo así, es simplemente que el bagaje artístico y mi formación me llevan naturalmente a ese tipo de expresión. Entonces no es música clásica solamente, no es música popular solamente, es la fusión justamente de esas expresiones y sobre todo es una visión artística en general. Es muy importante lo que hacemos con el diseño gráfico del disco. Es muy importante, yo lo sigo muy de cerca, yo doy una dirección a lo que debemos hacer. Se toca la literatura también, en fin, y la música, por supuesto, pero de la manera la más amplia porque mi formación está llena de todas estas influencias. En el Arboretum aparece el color, tu último disco era blanco impoluto, quizás es la ecología que reina en este momento. Somos más verdes cada día. Sí, sobre todo es un manifiesto a la diversidad. Es un manifiesto de diversidad. Y es por eso que la dirección es de mostrar que hay una diversidad de colores, que el personaje central del disco está mirando profundamente a través de cada planta, de cada árbol que es evocado en cada obra, la naturaleza de muchas personas diferentes y qué es lo que las conecta, qué es lo que las diferencia. Y eso es lo que quiere expresar el disco en general, musicalmente, gráficamente, con esas alusiones a la literatura, etc. En este jardín secreto has invitado a amigos, me imagino, a participar. Estamos viendo a un gran guitarrista que te acompaña. ¿Quién está en este disco? Bueno, en este disco tuve la suerte de poder invitar Augustin Penon, que es un guitarrista francés que tiene una carrera internacional interesante y que es el fundador de Paris Guitar Foundation, que se ocupa de difundir los guitarristas y la obra guitarrística, lo que está pasando en la escena francesa e internacional también. Y la grandísima Isabelle Drouet, que mezzosoprano lírica, que ha hecho un trabajo excelentísimo justamente en la diferenciación, pero al mismo tiempo en la estilización de una voz lírica que
toca el espacio popular al mismo tiempo y que hace un slam en una de las piezas, en Altera Majestas, que está dedicada al oak, ¿cómo se dice? Al cedro. Y entonces el trabajo con ella también fue excelente y da una dimensión a las obras que fueron escritas para ella, que escribí para ella, increíble, inesperada. La grabación tuvo lugar aquí en París con un poco de retraso debido a la pandemia. Sí. Creo es un ambiente especial después de unos meses de confinamiento. Lo hicimos tuvimos que posponerlo y lo hicimos en el estudio Malambo, aquí en París. Y es un espacio excelente para trabajar, la verdad. La personal y el dueño del estudio, Luis Rigou, es una excelente persona y siempre se trabaja allí con una alegría y una tranquilidad increíbles. Y tuvimos que hacerlo efectivamente en el momento en el que empezábamos a salir de la primera ola de la crisis. Y tuvimos que trabajar de esta manera, como se hace todo hoy en día, alejados, no podíamos tocarnos o hacer las cosas fácilmente, pero fue un excelente momento. Y después, para las cuestiones de mastering, lo hicimos en Abbey Road, en Londres. Había grabado un pequeño grupo de rock llamado los Beatles. Sí, los Beatles, unos no conocidos. Creo que ya no existen. Ya no existen. Pero la experiencia, efectivamente, y sobre todo de la comunicación y de cómo concebimos hacer un concierto de lanzamiento, etcétera, ha sido un poco complicado. Precisamente aquí en París fue este fin de semana que presentasteis el disco. Sí, en la Cité des Arts. Sí, en la Cité des Arts tuvimos que simplemente filmar el evento y hacerlo en un tiempo reducido porque no hay público, etcétera, y hay todas estas todos estos impedimentos que tenemos que vivir hoy en día, pero saldrá pronto y todo el que quiera podrá verlo en las redes o esperemos en la televisión, ya veremos. Cuando las cosas se arreglen y los conciertos puedan tener lugar, ¿cómo será un concierto de tu disco, por ejemplo? Un concierto de Arboretum es, sobre todo, es lo que hemos proyectado, es en un espacio no tradicional. La idea es de hacerlo en centros de artes que puedan valorizar todos los espacios artísticos que el producto propone. Es decir, un espacio en el que se pueda exponer, un espacio en el que se oiga la música y que se vean los músicos tocar, en el que se pueda o sí ver las proyecciones, porque hay proyecciones que son realizadas para algunos de los temas. Y esa es la idea del concierto. Después, si el público tiene que ser un poco separado, estar separado en la sala, no es problema, pero la idea es que haya público efectivamente y que se pueda apreciar todos los niveles de lectura del proyecto. En fin, pues ya lo saben, Arboretum, doble álbum de Gabriel Urgell Reyes, ha sido editado por el label Capital Navia. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti. Por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este disco. Permíteme también que dé las gracias a Pauline Leduc y a Julien Leng, quienes se han ocupado de la realización
audiovisual del programa Sí. y sobre todo enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguramente también en La Habana, gracias a una cadena de televisión uruguaya, es la cadena de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que se llama Canal U y emite desde Montevideo, Sí. allí en Uruguay. Efectivamente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.